ver si de esta manera, que es una primera aproximación al tema del proceso de enfermería, puede dar resultados que ustedes se apropien más de este conocimiento. La pregunta es, ¿qué es el proceso enfermero o el proceso de enfermería? Y el proceso de enfermería pareciera ser que tiene un valor importante en nuestra profesión. ¿Por qué? Es una metodología, es una estrategia metodológica, digamos, es una forma de dar el cuidado, siguiendo una serie de pasos que desde ningún punto de vista son pasos estáticos, o sea, no valoro, después diagnostico, después aplico, ejecuto, evalúo, etcétera, sino que uno va yendo y viniendo en esos pasos que nosotros planteamos. No sé si ustedes se acuerdan que vimos en la materia, en la primera materia profesional del primer año, este tema. Y en este tema hablamos de cuáles son las etapas. Después de mucho discutirlas, porque en algunas materias se hablaba de 4, en otras de 5. Bueno, las etapas que definimos fueron las siguientes: la valoración, la etapa diagnóstica, la etapa de planificación, la de ejecución y la de evaluación. Ahora vamos a ver cada una de ellas en una breve síntesis, porque el objetivo no es repasar teóricamente esto, sino aplicarlo. ¿Qué es la valoración? O sea, cuando uno se acerca o se relaciona con un sujeto, que es nuestro sujeto de atención, lo primero que hace es valorarlo. O sea, recolectar datos, recolectar información respecto a ese sujeto. ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? Hacemos la entrevista, la observación, el examen físico. ¿La entrevista en qué consiste? En esto de lo que es establecer una interacción con el sujeto e ir recabando datos. Por supuesto que el primer paso es establecer un buen vínculo. La observación implica utilizar todos los sentidos que también se utilizan en el examen físico y en la entrevista. ¿Y el examen físico en qué consiste? En observar al sujeto en el sentido céfalo-caudal e ir tomando los datos, la información que nos resulta relevante. También acá les ponemos en la placa cuáles son las fuentes. Las fuentes son la primaria y la secundaria. Acuérdense de que nosotros siempre abordamos un sujeto, individual o colectivo. Nuestro sujeto de la atención puede ser un sujeto solito, o sea, la persona, y colectivo puede ser la familia, puede ser la comunidad. O sea, que la fuente primaria dependerá de cuál es nuestro sujeto de la atención. Vamos a referirnos acá a un sujeto persona solo. En ese caso, la familia sería la fuente secundaria. Otras fuentes secundarias podrían ser otros profesionales, podrían ser los registros mismos, etc. ¿Hasta acá hay algún inconveniente? Escucho. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se escucha. Los chicos dicen que no hay. Algunos dicen que no, yo como otros dicen que sí. Mío, no veo. Está bien. Sí, te escuchan y no hay inconvenientes, así sería. Recogimos todos los datos, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan del formulario que utilizamos en tecnologías en enfermería? Eran una serie de columnas que intentaban representar las etapas y pasos del proceso de enfermería. ¿Se acuerdan que en la primera columna decía datos? En la segunda columna decía análisis e interpretación de los datos. Ahora después lo vamos a ver en el caso. En la tercera columna decía problemas, después decía diagnósticos de enfermería, después la ejecución, la planeación, la ejecución y la evaluación. En este caso, yo voy a referirme a la etapa exclusivamente de valoración y al comienzo de la etapa diagnóstica.
donde aparentemente hay mayor dificultad. Después seguiremos abordando las otras etapas en otros momentos. Acá lo que le dice el slide es que una vez recogidos los datos, se los organizarán teniendo en cuenta las necesidades básicas. Y cerrando esta etapa se realizará el registro, como siempre. Cuando hablamos de necesidades básicas, tienen que remitirse al material de necesidades básicas de tecnología en enfermería, que también está en nuestro cuaderno del estudiante. O sea que cada dato, cada información, la vamos a referir a una necesidad básica. Ahora lo vamos a ver. El paso siguiente, que sería la etapa diagnóstica, consta del análisis. Acá dice, examen crítico de la información en sus partes constituyentes e interpretación de los datos. Explicación del sentido o significado aplicando los conocimientos de las diversas fuentes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo un sujeto que le controla la temperatura y tiene 38 grados. Cuando hago el análisis, lo primero que pienso es cuál es el valor normal. Entonces, la primera conclusión que saco es que este sujeto tiene hipertermia. ¿Hasta ahí vamos? Después hablamos de la interpretación del dato. O sea, ¿por qué ese sujeto tiene hipertermia? El sujeto tiene hipertermia, supongamos que porque tiene una infección. Hasta ahí llegamos en la segunda columna de este formulario, que sería el comienzo de la etapa diagnóstica. Después se establecen los diagnósticos de enfermería. Acuérdense que el diagnóstico de enfermería tiene que ver con el problema, que puede ser real o potencial, y sus relaciones causales. Después hay otro formato, pero vamos a dejarlo allí. Lo más importante que ustedes identifiquen, y es lo que le vamos a pedir en esta mañana, es que identifiquen el problema real y el problema potencial. ¿Qué es el problema real? El problema real es la alteración de la necesidad básica, que ya lo vieron en la primera columna. Ahora después, cuando veamos el ejemplo, les va a ser más claro. Por ejemplo, si yo digo que este sujeto en la primera columna tiene cianosis, corresponde a la necesidad básica de oxigenación de origen respiratorio. Entonces, cuando en esta columna tenga que identificar el problema real sería alteración en la oxigenación de origen respiratorio. ¿Hasta ahí vamos? Sigo. Problema potencial. Los problemas potenciales también los llamamos riesgo. O sea, desde el punto de vista epidemiológico, es la mayor posibilidad de que un hecho ocurra. Lo que los médicos, como lo llaman, complicación. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de este sujeto que está con cianosis? Y puede ser una insuficiencia respiratoria, no sé, o cualquier otra cosa. ¿Hasta ahí llegamos? Veo a ver si me dicen que sí o que no. Sí, profe. Bueno. Por ahí dice que no ve el power de China. Yo tampoco lo veo. Bueno, siga. Perdón, Doti, no, alguien, apareció la imagen de un alumno, yo tampoco veo el PowerPoint. Porque hubo un estudiante que se equivocó y estaba grabando. Bueno, seguimos con los pasos del proceso, que es nada más... la pantalla y... nada más que con el objeto de completar la información. ¿Qué es la planificación? Acá dice, consiste en establecer las metas u objetivos para alcanzar los resultados deseados, que serán clasificados según prioridades. En el caso del sujeto que tiene disnea, diríamos que ¿cuál es el objetivo o la meta? Es lograr que este sujeto respire o tenga un intercambio gaseoso o lo que quieran en forma adecuada. Y lo vamos a clasificar según prioridades, que la oxigenación es prioridad, aunque no nos tenemos que olvidar de los aspectos psicosociales, que hacen mucho a la enfermería. La ejecución es la etapa en la cual se brinda el cuidado, y la evaluación es un nuevo comienzo del proceso, dice. Sirve como indicador de los objetivos establecidos, requiere la comparación entre la implementación y la planificación.
Si yo, por ejemplo, durante el cuidado le coloco a un sujeto una máscara de oxígeno y mi objetivo es mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la dinámica respiratoria, voy a ver qué pasa con ese sujeto. Ese sujeto lo voy a observar si el sujeto respira con una frecuencia adecuada, si no tiene cianosis, si mejoró la coloración de su piel, etc. O sea, yo comparo la respuesta de este sujeto con los objetivos que me había planteado. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, después ya viene el caso, que lo vamos a ver después. Ahora vamos a escucharla a la profesora Navas, que nos va a contar respecto, que va a presentar precisamente qué le sucede a un sujeto que tiene una insuficiencia renal crónica. Rosa, te pasó. Rosa, Bueno, discúlpame, le informo a sí, todos decime. perdón, Rosa, le informo a todos los estudiantes que yo lo estoy grabando y que después lo vamos a socializar en el YouTube, para que nadie entre a grabarlo, porque si no se empiezan a caer algunos invitados, o sea, algunos de ustedes. Así que quédense tranquilos que lo estamos grabando con el objetivo que es después que ustedes lo compartan, ¿sí? Perdón, Rosa. Gracias, profe. Bueno, yo voy a hablar o vamos a hacer un repaso acerca de la patología en sí, que es la insuficiencia renal. ¿Se logra ver la imagen? Hola. No, la imagen no se ve. A ver, un segundo. No se ve. Se escucha mal la profe. Aguárdeme un segundito. Tranqui, si no te lo paso yo, Rosa, lo tengo acá. O lo pasa Regina, no hay problema. ¿Quién está lavando ropa hasta ahora, chicos? Puede ser cualquiera. ¿No se ve ahí? Sí, profe, sí se ve. No, ahí no. Sí, Ahora no no. se ve el power. ¿Nada? No se ve nada. A ver, No, pero- me siento yo, Rosa, a ver qué pasa. Aguarda, espera, porque... Ahí estás, ¿Nada ahí? ahí está, ahí arrancó. ¿Estamos? ¿Se ve Ahí bien? ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en realidad vamos a hacer un repaso porque este material ya me parecía que había sido subido a la plataforma, igual que las concepciones teóricas en el Word, ¿no? Más que nada para hacer hacemos un repaso para poder entender después el caso que se va a presentar al final, ¿no? Como ustedes habrán leído o habrán investigado, los objetivos del estudio de este material es para poder entender los factores que condicionan al sujeto de la atención a que lo lleven a esta enfermedad crónica, ¿no? De qué manera se puede detectar precozmente esta alteración de la funcionalidad del riñón. Por otro lado, también conocer para poder prevenir y retrasar la progresión a estadios más avanzados. Y optimizar también en los servicios, ¿no? Para ustedes cuando se reciban o como futuros profesionales, que conozcan que también hay déficit en lo que es en los sistemas de referencia y contrarreferencia muchas veces. Perdón.
más que nada serían los objetivos que se encontró de alinear en este material. Para el estudio de todo lo que se vertió en el PowerPoint, ustedes deben tener conocimientos, ¿no?, de cátedras como anatomía, biología, para poder entender cómo es el mecanismo, el funcionamiento del riñón del aspecto normal, para después ir comprendiendo qué es lo que pasa dentro de ese riñón, qué es lo que pasa en la unidad funcional, que es la nefrona, ¿no? ¿Qué papel cumple, qué papel, y no menos importante, cumple dentro del organismo? Porque puede... Profe, sí. ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Dónde está este Power? Porque yo lo estoy buscando desde ayer en el campus y no lo encuentro. Bueno, ustedes no se preocupen porque creería que dentro de la cátedra van a viabilizar el PowerPoint. De todos modos, este PowerPoint se hizo en función del Word que está en el libro del alumno. ¿Se entiende? Ah, listo, gracias. Esto es un resumen de ese material teórico que ustedes tienen en el libro. Pero igualmente se va a socializar porque Lorena ya dijo que están grabando la clase, ¿sí? Bueno, las pasadas que hacemos está resumiendo nada más la importancia y qué es lo que ustedes tienen que saber para poder entender después, cuando hagan el proceso, el cuidado enfermero. Porque si yo desconozco cuál es la función de la nefrona, qué es lo que elimina, se elimina a través de la orina, o qué alteraciones puedo tener en un paciente, en un sujeto con insuficiencia renal crónica, en sus inicios o más avanzado, no voy a entender cuando vaya al servicio o como profesional qué medidas tengo que implementar o qué tengo que detectar y qué tengo que observar en el sujeto, ¿cierto? Pero por eso ustedes tienen que empezar a revisar el material que tienen de lo que hicieron en primero o segundo año, ¿no? Desde biología, desde lo que es anatomía, para poder entender. Bueno, la enfermedad renal crónica es un problema de salud a nivel mundial, no solamente de acá, de la región y de Argentina, sino a nivel mundial. Esto se ha ido, este padecimiento se ha ido incrementando por aumento de las enfermedades crónicas. Hay dos enfermedades asociadas netamente con la alteración renal, que es la diabetes, y Argentina es uno de los países que más la padece, y la hipertensión arterial. Y lo que va, digamos, por las estadísticas, tiende a incrementarse, ¿no?, en estos tiempos. Fíjense que ahí en el PowerPoint dice que el 17% de los mayores de 20 ya padecen esa enfermedad, que en inicio, la enfermedad renal crónica, en un inicio pasa desapercibida. No lo detectamos porque muchas veces no nos hacemos controles, porque no nos controlamos en la dieta, porque no se controla por ahí el peso, no hacemos ejercicio, y muchas veces la sintomatología pasa inadvertida, hasta que después, capaz por un análisis de rutina, sale que tengo alterado algún componente de la sangre, ¿no? En Argentina, bueno, dice ahí en el PowerPoint que se prevé un aumento progresivo debido al aumento de enfermedades crónicas, que las que están más relacionadas es la diabetes y la hipertensión arterial. Bueno, ahí ustedes observan el diagrama y un esquema de lo que es un corte transversal, sagital del riñón, y en la parte superior, cómo está conformado el sistema urinario. Desde los riñones hasta los órganos evacuatorios, que es la vejiga, la uretra, ¿no? El corte transversal, donde les muestra dónde están ubicados esos glomérulos, dónde está la cápsula de Bowman, los túbulos renales con torneos proximal, distal y el asa de Henle. Y ahí, digamos, va indicando cada parte de ese glomérulo, ¿no?, que es como un ovillo de capilares. Y bueno, por otro lado, le describe que los riñones mantienen el volumen y composición iónica de los líquidos corporales. En el organismo, el órgano por excelencia que nos mantiene en equilibrio es el riñón.
secundariamente también el hígado, pero el órgano por excelencia que cumple esa función de liberarnos de los desechos tóxicos es el riñón. Y tiene otras funciones también. Por ejemplo, está asociado o se asocia con la secreción de eritropoyetina para estimular la liberación y producción de glóbulos rojos, ¿no? Por otro lado, otra de las funciones que tiene, aparte de excretar todos los desechos, digamos, del metabolismo de las proteínas y otras, también es un órgano que nos libera de desechos tóxicos, como por ejemplo cuando estamos haciendo medicación. Se metaboliza en el hígado, pero también se excreta por el riñón. También, como se dije antes, es un órgano endocrino que estimula la producción de renina y la eritropoyetina, prostaglandinas y quininas. Bueno, ahí describe bien que la nefrona, el organismo, presenta aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Así que imagínense lo que puede, la función fundamental que tiene el glomérulo, ¿no? Bueno, ya les dije que constaba los tubos contorneados del distal, el proximal, el asa L. Bueno, en la próxima pasada ustedes observan una especie de algoritmo, un cuadro resumen, ¿no? Acerca de cómo está conformado ese glomérulo y qué fenómenos se desarrollan en el mismo, que es la unidad anatómica funcional, el glomérulo. Biología. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Rosa, la escuchamos. No, seguí. Pero nadie preguntó nada. Seguí, No, Rosa. bueno. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, Sí, se escucha. en esta pasada les estaba explicando, Perfecto. Sí, se escucha bien, que Escucha tenemos un cuadro resumen bien. donde está descrito la funcionalidad del glomérulo, que sabemos que es la unidad anatómica, funcional por excelencia, que ejerce una especie de... No, es un filtro por donde el organismo va a desechar todos los productos tóxicos. Por otro lado, fíjense que uno de los términos que van a escuchar mucho es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Esa tasa de filtración glomerular, ¿qué nos está indicando o qué es lo que significa? Es la cantidad de plasma que pasa en unidad de tiempo a través de ese glomérulo, a través de ese riñón. Y ahí, y fíjense que hay diversas presiones, desde la presión hidrostática, que es la que ejerce el corazón en cada sístole, ¿sí? Con esa presión de 60 milímetros de mercurio que llega al riñón, ¿sí? A través de la cápsula de Bowman, cápsula glomerular. Después, ustedes dentro del organismo, porque digamos lo que filtra, no sale netamente lo que filtra hacia el exterior, sino que hay un juego de presiones por otros elementos. La presión colirosmótica o oncótica, que es la que ejercen las proteínas, exclusivamente la albúmina que está dentro del sistema vascular. Y por otro lado, esta presión hidrostática de 18 milímetros es la presión que ejerce la misma cápsula de Bowman. Entonces, cuando ustedes hacen el ejercicio de restar y sumar, tenemos una presión neta normal de 10 milímetros de mercurio. Esos 10 milímetros es el resultado de la sumatoria de la presión oncótica más la presión presión hidrostática. Y después, si la restan de la presión que ejerce el corazón, que es la mayor de 60, les da 10. ¿Sí? Eso es lo que sale, eso sería la filtración glomerular, en términos normales. Bueno, y después les explica, bueno, que digamos, cuando pasa o cuando se está ejerciendo la filtración, cuando se está desarrollando, hay ciertos elementos que van a pasar y después se van a reabsorber, dependiendo si estamos en el túbulo distal o el proximal.
van a eliminar pequeños aminoácidos, moléculas de glucosa, algunos electrolitos, pero después en el tubo distal y también el asa de Henle hay reabsorción de agua. O sea, esos fenómenos se producen por gradientes de concentración, ¿sí? Porque el organismo no es que elimina todo el agua que tiene, elimina y reabsorbe muchos electrolitos para mantener el equilibrio, un equilibrio en el cuerpo. Si no, no estaría un sistema homeostático, siempre estaría alterado. Bueno, se sabe, bueno, ustedes saben que la cápsula de Bowman tiene barreras o tiene capas, igual que el glomérulo, los vasos capilares. Si ustedes se adentran más o se observan con mayor detenimiento esos capilares, esas células que revisten, que están dibujadas ahí de la cápsula, son los famosos podocitos, que cumplen un rol es la... Hola, ¿me escuchás ahí? Hola, ¿se escucha? No se escucha. Bueno, ahí en esa placa hay un resumen de lo que es la nefropatía crónica. Ahora sí. En realidad es una enfermedad, en un inicio, digamos, se considera una enfermedad, una nefropatía crónica o una enfermedad renal, digamos que va avanzando si no la controlamos o si no hacemos un tratamiento exhaustivo, va avanzando hacia una insuficiencia renal. Es decir, empieza con determinados síntomas, sobre todo en los pacientes que ya tienen comorbilidades, como sujetos diabéticos o con hipertensión arterial, o otras enfermedades de tipo degenerativo, como el lupus eritematoso, donde se altera todo el tejido conectivo. Después, si digamos el sujeto no sigue un tratamiento, No se escucha. No se escucha. Tengamos un poquito de paciencia porque eso No se está escucha. relacionado a la Se nos fue la internet que voz. tiene la profesora. Y vamos a ver si puede restablecer. Rosa, ¿estás ahí? A ver. A ver si la tenemos Rosa o la perdimos. Denme un segundo que chequeo. Sí, está ahí. Nada más que... estoy. Ahí está, No ahí sé qué está. pasa. Vamos. No, Hola. ahí, la internet va ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, me vuelvo al PowerPoint ahora. Aguarden un segundo. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, Sí. escuchamos. Ahí estamos. Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Querés que lo pasemos nosotras? El Power Rosa a lo mejor te pesa menos y te da más fluidez. Rosita, ¿me escuchás? Rosa, aguárdenme un minuto que lo vamos a tratar de resolver rápido. Bueno. Linda tarde. Yo estaba con el micrófono. Chao, chicos.
Ahí la docente está volviendo mientras Walter nos cuenta la linda que está la tarde de hoy. Te agradecemos, Walter, este momento de soporte técnico. Ahí vuelvo. Profe, perdón. Perdón, hay uno de los chicos, Tomás González, hizo una pregunta que está buena, que yo también tenía dudas. Dice, ¿por qué cuando se dice que cuando una persona tiene una tasa de filtración glomerular inferior a 80 mililitros, tiene anuria, y usted dice que lo normal es de 10 mililitros de tasa de filtración glomerular? Estoy buscando la pregunta, un segundo. Creo que la pregunta, perdón que hable profe, pero me parece que lo que él está diciendo es, lo que está en los libros, eso de que te da 10, es una fórmula que tiene que dar así para que sea normal. Y otra cosa son los valores normales de tasa de filtración glomerular, que lo tenés en la página 344 del libro del estudiante. Creo que es eso, no sé. Entiendo que sí. Igual vamos a charlarlo ahora con Rosa. Ahí hablé con la docente y dice que está volviendo a entrar, que está por ingresar nuevamente. Así que aguardemos un momento. Para mí es muy pesado ella el power y todo con la internet que tiene. Evidentemente. Walter, apaga el micrófono otra vez, te pido por favor. Iba a decir que quería ese perro hermoso. Ah, ¿viste? ¿Se escucha ahora? Sí, Rosa, te escuchamos. Bueno, ¿No bueno. Sí, Rosa, espera que te cargo el power yo, así... ¿No se ve ahora la imagen? A ver. No, yo para que no se te caiga, no por otra cosa. No sé, como quieras vos. Ahí estás. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí, fíjate que ahí había una pregunta que los chicos habían hecho en relación a la tasa de filtración glomerular. Fíjate, Tomás, ¿la querés hacer? No, léemela porque estoy acá medio atorada. No, a ver. Léemela. Pará, que la vuelvo. Dice, ¿por qué cuando se dice que una persona tiene una tasa de filtración glomerular inferior a 80 mililitros tiene anuria y usted dice que lo normal es 10 mililitros? No. A ver, la tasa de filtración glomerular es lo que pasa por minuto. Es otro valor. Digamos de lo que filtra el riñón, lo que filtra el glomérulo. ¿Sí? Lo que filtra por minuto. Imagínense, en la etapa 5, donde ya, digamos, ese riñón ya no filtra los productos tóxicos, tiene una filtración. Profe, Sí, decime. sí, no es solamente por minuto, es por minuto sobre 163 al cuadrado. Claro, por área. Claro, por área. Sí. A ver, un glomérulo completo, con sus capilares, tiene aproximadamente 1 metro cuadrado de área. ¿Sí? Eso, imagínense, finos capilares, está hecho como un bollo, es como un ovillo de lana. ¿Sí? ¿Cuánto? Tenemos 1 millón en cada riñón. ¿Sí? Eso está hecho en términos de filtrado glomerular por glomérulo.
digamos, eso se hace la valoración, el médico hará la valoración y también se hace en función de cuando a vos, por ejemplo, te dosan proteínas en orina, si dependiendo la cantidad que vos elimines, será lo que tengas dañado tu riñón. Digamos, el parámetro para valorar el daño renal es a través de la proteinuria. Pero acá estamos hablando de tasa de filtración glomerular. ¿Se entiende? Claro, y los 10 mililitros que yo vi en el Power, también acá en el material, de que ese era el resultado de la fuerza oncótica, hidrostática y osmótica. Claro, digamos, cuando te haces una sístole, en el impulso, digamos, que hace el corazón, es la presión con que llega al glomérulo, ¿sí? Es o sea, la presión de sangre que llega a los vasos glomerulares. Esos 60 milímetros de mercurio es la fuerza, o digamos, con la fuerza que llega, la presión que llega en cada latido al glomérulo. Eso ya, digamos, se ha hecho valoraciones y se ha calculado, está en los textos, que es 60 milímetros de mercurio. ¿Te imaginas? Normalmente nosotros tenemos 120-80, ¿sí? 120 de presión, de sistólica, y 80 de diastólica. Pero es en el impulso, en el latido, cuando hace el latido el corazón, es con la presión que llega recién al glomérulo. A eso tenés que restarle otras presiones, y esa diferencia es lo que sale por el glomérulo, digamos, en términos de mililitros. Pero calculá que tenemos 1 millón de glomérulos en cada riñón. ¿Sí? Son, digamos, conceptos sacados, digamos, de texto, donde ustedes van a ver, por eso hay que entender bien qué es el filtrado glomerular. El filtrado glomerular que sale hasta la cápsula no es la orina se forma después, cuando llega a los uréteres y después se expulsa, se deposita en la vejiga para después ser expulsado. Estamos hablando de, digamos, de un órgano tan chiquitito, digamos, pero esos valores están calculados por glomérulo. La tasa de filtración glomerular, ese es el término. No sé si se entendió. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, se entendió. Sí, Bueno. profe, sí, se entendió. Bien. Por otro lado, fíjense que después hay un cuadro, acá tenemos un cuadro resumen, ¿no? Donde todos, digamos, desde la tasa de filtración glomerular, qué fenómeno se va desarrollando o qué se va alterando en el organismo, ¿no? Desde la depuración de creatinina, desde la expulsión de ese elemento que se tiene que eliminar del organismo, la creatinina sérica y también el nitrógeno, para, digamos, valorarte la expulsión, digamos, digamos, para saber si tu riñón es funcional para mantener un estado saludable. Digamos, si te tienen que hacer unos análisis, el médico te va siempre te pide creatinina en sangre y urea. Digamos, cuando te piden pedir una función renal, te piden dosaje de creatinina y urea en sangre. El valor que más te representa el daño renal es el nivel de creatinina en sangre, más que de la urea. Por eso, es muy importante, digamos, según el cuadro acá, fíjate que está indicando la tasa de filtración glomerular y te indica la depuración de creatinina. ¿Qué tan funcionante en cuanto a depurar la creatinina en sangre puede ser ese riñón? Y de acuerdo a los valores, sabemos, en las mujeres siempre es menor que en los varones, ¿no? Porque los varones tienen más masa muscular. De acuerdo a ello, verás si vos tenés alguna alteración renal, y si te sale mal los estudios, tendrán que hacerte o le deberían hacer un estudio más exhaustivo de la funcionalidad del riñón. Por eso, en un principio, cuando yo empecé a explicar, a veces esta enfermedad renal pasa inadvertida, sin que nos demos cuenta, ¿sí? Por otro lado, también el riñón es un órgano que regula el nivel de líquido de agua en el organismo y también de
de solutos como es el sodio, ¿no? Por otro lado, también tenemos la eliminación de compuestos como el amonio, ¿no? Que es un producto intermedio de la metabolismo de las proteínas. Ahí, digamos, normalmente nosotros eliminamos en forma de amonio el NH3, amoníaco, y bicarbonato de sodio. Dependiendo cuánto eliminemos, o si lo eliminamos o no, estaremos hablando de un estado de acidosis metabólica, porque el riñón no está filtrando lo que tiene que filtrar. Por otro lado, hablamos, hace un momento yo les mencioné también lo de la anemia, que la enfermedad renal crónica está en relación con alteración de la producción o estimulación de los glóbulos rojos. Un sujeto con enfermedad renal es un sujeto que en general está anémico, ustedes cuando vayan a hacer la observación a los servicios van a ver que es un paciente que tiene, por ejemplo, la piel está seca, está escamosa, el cabello puede estar opaco, tiene poco cabello, porque está en relación a la destrucción o al poco estimulación de la médula ósea, porque en la enfermedad renal no se secreta en forma adecuada la eritropoyetina, ¿no? También, por otro lado, porque una alumna ayer me preguntó por qué dice que tienen hemorragias. Estos pacientes, como en el desarrollo de la estimulación de médula ósea, no solamente se estimula la producción de glóbulos rojos, sino también de plaquetas. En general, hay trombocitopenia, que es la disminución de plaquetas en sangre. Por eso que es muy, muy normal que tengas un sujeto con enfermedad renal que tenga sangrado gingival o que termine capaz con una hemorragia digestiva alta o algún proclive a tener hematomas. También me preguntaron de la púrpura, está relacionada con la plaquetopenia, la trombocitopenia, ¿no? Los trombocitos, que son las células más precursoras de la serie plaquetaria, ¿no? Los trombocitos, que el trombocito, las plaquetas, en su forma ya más adulta, generan hemostasia en determinados lugares, para que el sujeto no, si tiene un accidente, por ejemplo, no ejerza bien la coagulación, se pueda desarrollar en forma normal. En estos pacientes, como está inhibida la estimulación de la médula ósea, es muy normal que esté trombocitopénico, o sea, tiene disminución de plaquetas en sangre. Por eso van a observar que puede ser que tenga hemorragia, puede ser que tenga hematuria, ¿sí? Y puede presentar también hematomas aislados, o sea, estos pacientes, cuando ustedes los vayan a ver al servicio, conociendo, digamos, los riesgos que tiene, tendrán que tomar los recaudos y los cuidados de enfermería. Es más que nada enfocado a esto, ¿no? Para poder nosotros ejercer cuidados que sean efectivos y que no poner en riesgo al sujeto. Por otro lado, también hay alteración, hay desequilibrio del fósforo y del calcio también. Porque, bueno, el calcio, como ustedes sabrán, se produce, o podemos hacer una absorción de calcio a nivel intestinal cuando está en relación íntima con el aparato hormona. Cuando hay disminución del calcio, automáticamente se estimula el aparato hormona, pero si no tengo la vitamina D, que es la que se metaboliza a través del riñón, difícilmente el sujeto pueda incorporar el calcio al organismo. Entonces lo que hace es debilitar la parte ósea. ¿De dónde lo capta el organismo? De los huesos. Entonces hay una salida muy acelerada del calcio de los huesos, por eso son sujetos también que son proclives a tener fracturas espontáneas, sobre todo en las mujeres, digamos, por eso en el tratamiento hay incorporación o tiene que haber un aporte exógeno de calcio y vitamina D también, para poder garantizar que ese sujeto tenga los niveles séricos adecuados y evitar
digamos, estos problemas, ¿no? Óseos. Bueno, ahí tienen un cuadro resumen de todas las necesidades que se alteran o qué es lo que ustedes van a observar en las necesidades alteradas de un paciente renal, ¿no? Desde la actividad, se alteran las siguientes necesidades, la de actividad, la de sensopercepción, la de oxigenación, la de piel y tugumentos, la de nutrición. Bueno, acá también había un resumen del cuadro, según las necesidades, ¿no? ¿Qué cuidados de enfermería? ¿Qué datos y cuidados de enfermería, por ejemplo, en eliminación va a ejecutar el paciente? ¿Se escucha? Sí, se escuchaba medio mal, profe. Pero se ve la... Hola. Ahora no se ve. Hola. ¿Se Ahí escucha? dejaste de presentar, Rosa. Ahí dejaste de presentar. Ah, no, pues yo lo saqué, pero quería saber porque nadie decía nada. Estaba preguntando. No, te estábamos escuchando. ¿Hay una pregunta de una estudiante? Sí, a ver. Sí, yo tengo una sobre, antes de avanzar sobre los signos y síntomas, como veíamos un poco concepto como la tasa de filtración glomerular, un concepto que decía la depuración renal. Bueno, yo estuve investigando un poco y hay algo que no estaba en los, ¿cómo se llama? En el material, que era un concepto que era el clearance de creatinina. El clearance. Bien, el clearance de creatinina. Claro. El clearance de creatinina es un análisis que se hace normalmente en los pacientes con sospecha de disfunción renal, ¿no? Donde tenés que hacer una recolección de orina, ¿no? De 24 horas, ¿sí? Y después te extraen sangre, un valor, una determinada cantidad, y después, mediante una cuenta bioquímica, te hacen, digamos, la relación de lo que tenés en sangre con respecto a lo que vos estás expulsando o lo que hay en orina. Pero es una prueba netamente bioquímica, ¿sí? Cuando el médico te pide, estás en el servicio, bueno, le vamos a hacer este análisis, el clearance de creatinina, tu misión y tu responsabilidad es garantizar que el paciente junte religiosamente la orina en el brocal, ¿no? Y bueno, que esté en ayuno cuando le tengan que sacar sangre. Pero eso, como otros métodos, otros análisis, probablemente lo hayan tocado, lo hayan visto en la materia esta de laboratorio. ¿Cómo es la materia esta? Trayecto. Donde ustedes, trayecto no, pero hay otra materia que habla sobre Métodos diagnósticos. Métodos diagnósticos. Pero son pruebas bioquímicas que el médico le va a pedir al paciente, pero bueno, está bien, no discuto que se tiene que saber y de qué se trata, pero en el servicio lo que sí o sí te tenés que ocupar de juntar la orina. Si, por ejemplo, si la mujer está menstruando, tomar el recaudo de que, por ejemplo, no se junte con sangre. Eso es una de las cosas por ahí capaz que no se dice. Si tengo que hacer una recolección de orina, está menstruando, si va mezclado no sirve, te lo descartan, ¿no? Entonces, perdón, profe. Sí, decime. Yo estaba viendo también me veía en el método diagnóstico antes de andar en otras bibliografías, si tenía los valores normales, por ahí creatinina o el clearance o algo. No encontré nada, encontré más que nada los conceptos y bueno, por ahí para agregar que estaría bueno saber cuáles son los valores normales de creatinina en orina, en sangre y bueno, por ahí el clearance, porque el clearance como que es lo que determina la tasa de filtración glomerular, o por ahí me equivoco. Mira, el fundamental, los valores en sangre del sujeto, mientras vos tengas valores normales en sangre, vos te tenés que quedar tranquilo que tu riñón está filtrando perfectamente. Ahora, si te mandan un análisis de creatinina y de pronto tenés 4, seguramente tenés alguna alteración renal. ¿Cómo? Hola Rosa, soy Mónica Pipino.
como hicieron ¿Qué haces, referencia, Mónica? ¿Qué tal? referencia a mi materia, después yo quería, Bien. de todos modos ahí en el chat, Sí, yo les dejé un par de conceptos. El concepto bien. cleanliness es el sinónimo de limpieza en el castellano. Entonces, clearance de creatinina es la limpieza del riñón, es decir, y es sinónimo de filtrado. Cuando hablamos de clearance, hablamos de sinónimo de filtrado. Entonces, clearance y filtrado es lo mismo, porque es la limpieza, como decía hace un rato la profesora, esta función fundamental que tiene el riñón de eliminar los tóxicos. También vamos a encontrar que este término de clearance se puede utilizar en el árbol respiratorio. Decimos, la tos es el clearance natural del árbol respiratorio, es decir, la tos es la forma natural de limpiar el árbol respiratorio. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, clearance es una palabra inglesa, la traducción al castellano es limpieza. Cuando hablamos de clearance en la insuficiencia renal, hablamos de filtrado glomerular. Y yo les dejé allí un par de cifras, tanto en el varón como en la mujer. Siempre suele haber una diferencia debido a que la mujer tiene en general una superficie corporal menor y el varón una superficie corporal mayor. Puede haber una pequeña diferencia. Y bueno, y eso es más o menos lo... Y después, con respecto a los... Ya te dejo, Rosa, perdón, con respecto a los valores, ustedes, esto es algo que también lo tienen en el material de métodos diagnósticos, los valores son orientativos, porque muchas veces cada laboratorio utiliza reactivos diferentes que ponen valores estándares diferentes. Ustedes seguramente alguna vez se habrán hecho un laboratorio en donde en la columna derecha al extremo le sugieren los valores normales y en el medio le da el valor obtenido, ¿sí? Entonces a veces, salvo algunos muy específicos, la mayoría en general, la recomendación es ver con qué tipos de valores se maneja la institución en la que ustedes trabajan. Y no molesto más. Gracias, perdón. Está bien. Gracias por tu aporte, Mónica. Bueno, Gracias, profe. Muy bien, creo que quedó más que claro los conceptos, que es importante saberlos, tener conocimiento, más allá que nosotros no somos bioquímicos o no trabajamos en un laboratorio, tener ese conocimiento para poder hacer también diferencia, ¿no? De lo normal con lo alterado. Siempre es importante. Pero bueno, es como dijo Mónica, el riñón tiene esa función, esa particularidad de hacer limpieza, cleaning, esta es una palabra en inglés, que es depurar el riñón o el plasma o de los desechos tóxicos, en este caso de la creatinina, que es el valor que le da, el parámetro que te da para saber la creatinina sobre todo, más allá de la urea, que también es importante, es el valor, el parámetro que te da de cuán dañado puede estar tu riñón, ¿sí? De todos modos, el valor en sangre, digamos, lo que te marca el camino para hacer después que te hagan un análisis más exhaustivos renales, es la creatinina en sangre, la creatinemia, ¿no? Que decía hace un momento que los valores son distintos entre hombres y mujeres, pero por la masa muscular o por el área de superficie que tiene el hombre. Bueno, por otro lado, bueno, estábamos en que otra de las funciones o alteraciones que tiene, ¿no? el organismo es... Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ay, porque sale un mensaje, perfecto. me sale un mensaje que dice que se cayó la internet. Bueno. No, es un mensaje viejo mío. Está bien, bueno, eso es de las funciones que tiene el organismo. El riñón es de la reabsorción, eliminación de agua y de sodio, ¿no? Capacidad de concentrar o diluir la orina. Fíjense,
cuando tenemos mucha sed, cuando comimos algo muy salado o no tomamos agua, hace mucho calor, a vos te da sed por una estimulación, digamos, a nivel hormonal, y tomás más agua. Si no tomás, como le pasa a los ancianos, como le pasa a los adultos mayores, ellos todos esos estímulos los tienen disminuidos por el envejecimiento normal. Entonces, ¿qué le pasa? Lo primero que le pasa a los adultos mayores, se deshidratan, y donde impacta mayormente es en el riñón. Por eso que siempre están las campañas de divulgación, que tenés que hidratar al bebé o al recién nacido, a los infantes y a los adultos mayores. Pero bueno, entonces, otra de las funciones importantes es la retención de sodio y agua, y elimina lo que sobra o lo que, digamos, está en exceso, ¿sí? Hablábamos también el riñón está considerado como un regulador, digamos, del estado ácido-base del organismo, ¿no? Porque el acúmulo de productos ácidos que acidifican la sangre, si el riñón no funciona, va a acidificar el organismo, el estado ácido-base, lo que se dice, y nos va a llevar a una acidosis metabólica, por la poca expulsión de esos productos, como el amoníaco, el potasio, etcétera. Bueno, otra de las funciones importantísimas que habíamos dicho hace un momento sobre que esos pacientes, esos sujetos también presentan anemia por la poca secreción o ninguna de la eritropoyetina, que ya habíamos dicho, que es una proteína que estimula la médula ósea para la producción o la acción de glóbulos rojos y elementos como los trombocitos. Y también habíamos hablado acerca del equilibrio del calcio y del fósforo, ¿no? Mucho fósforo eliminado a través de la orina me genera también una acidosis metabólica. Entonces, fíjense que el riñón tiene múltiples funciones y es determinante para el equilibrio, la homeostasis del organismo. Bueno, esto es un cuadro resumen que supongo que lo van a subir a través de la red. Bueno, ustedes lo van a tener, lo van a poder ver, revisar, ¿no? Pero es un cuadro resumen de todo lo teórico que está en el cuaderno de ustedes. Lo vamos a compartir, Rosa. Bueno, y por último, bueno, acá estaba repetido de nuevo, se hizo un cuadro en forma vertical de las necesidades, pero bueno, Doti después va a explicar bien con el caso que está descrito, cada parte, digamos, desde la recolección de los datos hasta la ejecución de las actividades, qué es lo que ustedes van a encontrar en un sujeto con alteraciones de la función renal. Bueno, y a manera de cierre, pensé en algunos pensamientos, ¿no? Cuando tenemos a un sujeto con alteraciones de la función renal, ¿no? No solamente, que eso es lo que ayer habíamos hablado, que el organismo, las personas, más allá de que, digamos, que tenemos que tener la formación y tenemos que saber qué detectar o qué mirar, también está el sujeto que tiene el déficit también de alimentos, como bien el tema de estar en esa circunstancia, porque como ustedes sabrán, la enfermedad renal cuando está instalada, digamos, la detenemos, eso no tiene cura. Es como el paciente neurológico, cuando no funciona la neurona o el glomérulo, está alterado, no tiene vuelta, o sea, se hace un tratamiento de sostén, pero si la enfermedad evoluciona a etapas mayores, hasta la etapa que no me gusta ese término, etapa terminal o la fase 5, no queda más remedio de un trasplante, primero de una diálisis, el paciente está sujeto a una máquina, ¿no? Y si llegan a estadios que a veces y entran en lista de espera para un trasplante renal, que muchas veces es difícil,
es muy difícil porque son sujetos ya que tienen tienen comorbilidades y en la mayoría de los casos fallecen, ¿no? Digamos, es una realidad que la pasa solamente el que está atado a esa máquina, ¿no? Entonces, no olvidarse que el sujeto no es solamente lo biológico, es importante saberlo, sino su estado anímico, ¿no? Su percepción, porque muchas veces encontramos a estos sujetos en los servicios en los servicios de internación, que a veces están solitos, y ellos saben que, digamos, si no se realizan se mueren. Entonces, pensé en estas frases, ¿no? Que uno esté ahí presente, que le manifieste que le importas como sujeto, como persona, de manifestarle qué podés hacer para ayudar a ese sujeto, ¿no? Manifestarle que, digamos, reforzar su espíritu, ¿no? Manifestarle que es increíble, que tiene que ser fuerte y que va a poder con esa circunstancia. Otra frase que pensé, sabés que aquí estoy para cuando me necesites, que el enfermero está, porque el que está a las 24 horas es el enfermero. Que manifestarle que ahí estás para escucharlo. Y que no, porque muchas veces los pacientes te piden disculpas, te viven pidiendo disculpas cuando te llaman, y de hacerles saber que no tiene por qué pedir disculpas porque el trabajo nuestro, y que son circunstancias y que siempre en la vida van a haber malos momentos, como también van a haber buenos momentos. Y siempre manifestarle que el enfermero va a estar cerca, sobre todo cuando a veces no tienen los familiares al lado, porque hay gente que viene de pueblos y a veces los familiares no se pueden quedar. Entonces los pacientes se quedan solitos y no venga más nadie de la familia. Entonces el que tiene que estar presente siempre es el enfermero, dando esa palabra de ánimo, para que no decaiga en el esfuerzo, porque muchas veces el paciente cuando se ve esa máquina es como que piensa que la vida ya se ha terminado, o no hay mucho más para hacer. Pero bueno, es una reflexión que me gustó ponerla para que ustedes como estudiantes que ya están en tercer año, no importa las circunstancias que estemos, nunca dejen de estudiar o de investigar o de ver al sujeto como una persona no solamente biológica, sino en todo su contexto, ¿no? En una forma holística, como siempre nos enseñaron. Nada más, chicos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, Rosa. Doti, ¿vos tenías algo más para agregar? Espérenme que no la veo a Doti. Se nos fue la profe, me parece. A ver, espérenme un minutito. Acá no te veo. ¿Dónde estás? Te la perdés. Ahí está. Ahí está. Te buscaba como Doti y estás como Teresa, entonces por eso no te encontraba. La situación problemática dice así. Luisa, de 64 años, padece de diabetes tipo 1 desde su adolescencia. Ingresa al servicio confusa, con una tensión arterial de 180-110, en anuria y con edemas maleolares. Los datos del laboratorio son los que se detallan. BUN 0,120 miligramos, creatinina 4 miligramos, glicemia 160 miligramos, y después dice que los valores de los gases en sangre son pH 730, PCO 233, exceso de base menos 2,1. Tiene una tasa de filtración glomerular de 80. Se le practicó una fístula arteriovenosa para ser sometida a hemodiálisis 3 veces por semana. Luisa, por su edad y cardiopatía subyacente, no es candidata a trasplante renal. A pesar de las explicaciones de la enfermera, Luisa continúa muy confundida y recibe el siguiente tratamiento farmacológico: furosemida, amlodipina, carbonato de calcio, vitamina D, resincalcio y eritropoyetina. Bueno, ahora vamos a tratar de objetivar el proceso enfermero. O sea, esa serie de pasos que, a pesar de que no son estancos, lo vamos a tratar de presentar como si fuera un procedimiento
que no lo es así. Vamos a avanzar. Dijimos que en la primera columna nosotros poníamos los datos. Estos son los datos. Y que esos datos los teníamos que categorizar según necesidades básicas. Vamos a intentar hacerlo. Decimos que Luisa tiene 64 años, ese es un dato. Otro dato es que padece de diabetes tipo 1. Y el otro es que ingresa al servicio confusa y hasta ahí paramos. Si tenemos que categorizar esos datos... Profe, sí. ¿La edad siempre van los datos? Porque yo no tenía como que no iba la edad como un dato. En general, es un aspecto que hay que tener en cuenta porque por algo estamos trabajando en el cuidado, en este caso, del adulto joven y maduro. O sea, la madurez, habrán visto cuando empezamos a trabajar en la materia, tiene ciertas características y se alteran ciertas necesidades básicas. O sea, uno no puede avanzar en la cuestión exclusiva de la alteración o de la enfermedad si no tiene en cuenta que el sujeto normalmente tiene ciertas necesidades básicas que atender. ¿Sí? Bueno, sigo. Padece de diabetes tipo 1. ¿Dónde ubico este dato? ¿Qué significa que tiene diabetes tipo 1? ¿Qué necesidad básica tiene alterada? Los escucho. Nutrición. ¿Cuál? Nutrición. Muy bien. Entonces, en esa primera columna yo pondré nutrición y pondré todos los datos que corresponden a nutrición. La diabetes tipo 1 es 1. Ingresa a servicio confusa. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesidad básica está alterada? Senso-percepción. Entonces, en esa columna pondré senso-percepción y todos los datos que corresponden a senso-percepción. 1 es la confusión. Tiene una tensión arterial de 180 a 110. ¿Qué necesidad básica se altera? Los escucho. Oxigenación de origen circulatorio. Muy bien. Entonces pondremos oxigenación de origen circulatorio y pondremos tensión arterial 180 a 110. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Dice que tiene anuria. ¿Qué necesidad básica tiene alterada? Eliminación. Eliminación. Eliminación de origen urinario. Entonces, en la primera columna pondremos eliminación de origen urinario y el dato es anuria. Tiene edemas maleolares. ¿Qué necesidad básica tiene alterado? ¿Piel y tegumentos? Tiene 2. Podríamos poner este dato en piel y tegumentos y podríamos poner este dato en eliminación de origen urinario. ¿Sí? O sea, tiene que ver con cuidados que después vamos a brindar para ambas necesidades básicas. O sea, un mismo dato lo podemos repetir en 2 necesidades básicas. ¿Ahí está? Sigo. Tiene un BUN y una creatinina alterados. ¿Y esto porque a qué necesidad básica corresponde? De filtración. De filtración. No, ¿cómo se llama la necesidad básica? De eliminación. Bien. Ustedes ya pusieron eliminación de origen urinario, cuando pusieron anuria. Entonces van a agregar estos 2 datos. El BUN. Perdón, profe, perdón, un cachito para... Yo no sabía lo que era BUN, porque ahora viene el material que está como NUS, que es el nitrógeno urémico en sangre. BUN vendría a ser en inglés vendría a ser, es NUS. Bueno, de esta manera acá lo que estamos tratando de ver es el procedimiento, ya el tema de los contenidos ya lo vieron. No me quiero dispersar porque si no después resulta difícil retomar. Estamos hablando de que estos 2 datos nos están indicando que tiene una alteración en la eliminación, o sea, en el filtrado glomerular, como lo vieron hasta recién. Entonces, en la primera columna dice eliminación de origen urinario y hasta ahora tenemos anuria, el BUN alterado y la creatinina alterada. ¿Hasta ahí vamos? Sigo. Tiene una glicemia de 160 miligramos. ¿A qué necesidad básica corresponde? Nutrición. A nutrición. Entonces, hasta ahora tenemos 2 datos que responden a nutrición. Uno era la diabetes tipo 1 y la otra es la glicemia de 160 miligramos, o sea, aumentada. Después dice, los valores de gases en sangre son tales, esto los pasaría porque por ahí puede traer a cierta confusión, y sí, la tasa de filtración glomerular, que es de 80,
responde a qué necesidad básica. Eliminación. Bueno, en eliminación hasta ahora tenemos el BUN, la creatinina, la anuria, todos estos valores de gases en sangre, más la filtración glomerular de 80. Y si se le practicó una fístula arteriovenosa, ¿a qué necesidad básica corresponde? Piel y tegumento. Muy bien. Piel y tegumento y el sistema circulatorio. No, acá lo vamos a ver desde el punto de... Bueno, también lo podemos ver desde el punto de vista circulatorio, sí, porque hay ciertos riesgos que tienen que ver con el aparato cardiocirculatorio. Sigo. A pesar de las explicaciones de la enfermera, Luisa continúa muy confundida. ¿Qué necesidad básica está alterada? Censo. Sensopercepción y qué más. De información. La atención de salud. No, ¿cómo se llama la necesidad básica esa de información que dice esta? Comunicación. Comunicación, sí. Exacto. Entonces, en la primera columna pondremos sensopercepción, que ya sabemos que está confusa, y pondremos en comunicación, que tiene dificultad para comprender lo que le explica la enfermera. Lo mismo vamos haciendo con el tratamiento farmacológico. La furosemida corresponde a eliminación. Bueno, muchos de estos corresponden a eliminación, la mayoría, y algunos a oxigenación de origen circulatorio. Vamos a la otra placa. Fíjense que acá tienen, no sé si ven lo mismo que yo, pero el proceso de enfermería aplicado a un sujeto con insuficiencia renal crónica, ¿es la que están viendo? Eliminación urinaria sigo viendo yo. No. La siguiente placa se refiere al proceso de enfermería a un sujeto con insuficiencia renal crónica. Ahí está, profe, ya apareció. Bueno, fíjense, esto es lo que quedaría como conclusión. Luisa, de 64 años, está en la columna de datos. En la columna de análisis e interpretación de los datos, dice que es una adulta madura. ¿Por qué? Porque tiene 64 años. Entonces, eso es el análisis. O sea, estoy comparando con algún punto teórico. Y el punto teórico me dice que la adultez joven va desde los 18 a los 35 años, que la adultez madura va desde los 35 a los 65 y de la adultez mayor a más de 65. Por lo tanto, Luisa es una adulta madura. ¿Esto qué implica en la... Estoy hablando del análisis. Ahora voy a la interpretación de los datos. ¿Cómo lo interpreto? Que este sujeto tiene cambios biológicos y psicosociales propios de la edad y que está atravesando una crisis accidental. Esto es una síntesis. Podemos hablar mucho de todo esto. Pero la idea es que entiendan el procedimiento. Vamos al otro que es más claro. Sensopercepción. Este sujeto está confuso. ¿Cuál es el análisis? Tiene una alteración del estado de conciencia. Explicación. Interpretación. Interpretar significa darle un sentido teórico a lo que estamos viendo. Podría ser producto del aumento de la urea, pero también podría ser por el impacto que produce la crisis accidental que está sufriendo Luisa. ¿Hasta ahí vamos? Sí. La tercera columna, que era la que yo le dije que íbamos a ver, era la identificación de problemas. Los problemas serían el problema real y el problema potencial. El problema real hace referencia a la necesidad básica alterada, que ya lo vimos en la primera columna. O sea, Luisa presenta una alteración en la sensopercepción. Y el problema potencial hace referencia a la mayor posibilidad de que un hecho ocurra, lo que los médicos llaman complicación. Y lo que a veces nosotros también llamamos riesgos. ¿A qué riesgo está expuesta Luisa desde el punto de vista de la sensopercepción? A la excitación psicomotriz, accidentes, producto de esa confusión. Hasta ahí vamos claro, vamos a ver otra necesidad, ¿puede ser? Sí, se entiende. Exacto. Vamos a ver otra y cuando lleguemos más adelante ustedes me plantean todas las dudas. Vamos a abordar la necesidad básica de nutrición. ¿Se acuerda que dijimos que los datos eran diabetes tipo 1,
glicemia aumentada, y, bueno, de 160, dieta hiposódica. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si tiene una diabetes, si tiene una glicemia de 160, tiene aumentada la glicemia, o sea, tiene una hiperglicemia. Esa hiperglicemia, ¿por qué se produce? Que es la interpretación. Debido a la hipofunción del páncreas, o sea, el páncreas no está funcionando efectivamente, razón por la cual se presenta esta hiperglicemia. La dieta hiposódica la interpretamos que es para controlar los niveles de tensión arterial. El problema real dijimos que es la necesidad básica alterada, o sea, alteración en la nutrición. ¿A qué riesgo está expuesta Luisa desde el punto de vista de la nutrición? A una hipertensión arterial, no sé si está totalmente bien eso, pero a una hiperglicemia sí. Y más todavía, acidosis diabética, etcétera, etcétera, lo que ya vieron en los cuidados de enfermedad en un sujeto con diabetes. Vamos a la oxigenación de origen circulatorio. Profe, ¿por qué hipertensión arterial no tanto? Y porque la hipertensión arterial acá podría entrar en confusión, porque la hipertensión arterial es un problema potencial derivado de los niveles de tensión arterial aumentados, ¿sí? Pero podría llevar a cierta discusión desde el punto de vista didáctico, me refiero, ¿no? Pero es correcto, que un problema potencial es que aumente aún más la tensión arterial de lo que ya la tiene, pero podríamos pensar en otras cosas, que lo vamos a ver en el próximo, fíjense. Oxigenación de origen circulatorio. El sujeto presenta hipertensión arterial. Análisis. Análisis. Acá está la interpretación en realidad. ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque el análisis es hipertensión arterial, ¿sí? Decíamos que tiene un valor de tanto de tensión arterial. El análisis sería que tiene hipertensión arterial. Y la interpretación es por aumento de agua y la vasoconstricción periférica. O sea, aumenta en realidad el volumen líquido del organismo y la vasoconstricción periférica se produce por efectos de situaciones tales como el aumento de la renina-angiotensina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema real? La alteración en la oxigenación de origen circulatorio. ¿A qué riesgo está expuesto este sujeto? Desde el punto de vista de la oxigenación de origen circulatorio a un accidente cerebrovascular. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, pasemos a eliminación urinaria. Me alegro que me digan sí, así como si fuera simple, porque en realidad cuando uno lo pone en práctica, pareciera ser mucho más complejo. Si les resulta simple, tenemos ganada una muy buena batalla. Cuando hablamos de eliminación urinaria, estamos hablando de cuáles son los datos. Lo voy a decir rápidamente. Tiene anuria, tiene un pH disminuido, bueno, tiene un exceso de base disminuido, tiene edemas bimalleolares, tiene un BUN aumentado, tiene una creatinina aumentada, una tasa de filtración glomerular de 80, se le están administrados diuréticos, quelantes de fósforo, quelantes de potasio, eritropoyetina, suplementos de calcio, vitamina D. Todo esto son datos que hacen a la eliminación urinaria. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se altera la eliminación urinaria? Nosotros hacemos la comparación con un marco teórico que nos dice que el riñón es incapaz de eliminar los desechos metabólicos, el agua, los electrolitos y los hidrogeniones. ¿Está claro? Es darle una significación desde el punto de vista teórico a lo que está ocurriendo en la necesidad básica que estamos planteando en la primera columna. ¿Cuál es el problema real? La alteración de la necesidad básica. Alteración en la eliminación urinaria. ¿Cuál es el problema potencial? Bueno, ustedes habrán visto los distintos estadios o fases, es el agravamiento de la insuficiencia renal. Y por último, les planteamos la integridad de los tegumentos. Acá nos planteamos comunicación, que es muy importante, que en realidad, tener en cuenta lo que dijo Rosa, es que este sujeto está atravesando por una crisis accidental severa, que ya lo habrán visto en las primeras unidades, y que requiere de un cuidado muy especial y muy importante, quizás tanto o más importante que lo biológico,
porque es necesario que este sujeto se siga sosteniendo en toda esta lucha. Pero bueno, lo abordé más desde el punto de vista biológico para que sea más fácil la comprensión del proceso enfermero. Por último, entonces, integridad de los tegumentos, la fístula arteriovenosa. ¿Y por qué se altera la integridad de los tegumentos? Porque se le practican múltiples lesiones al introducir la aguja en la fístula. Ustedes ahora van a ver un videíto de las cánulas que pueden tener este sujeto, pero a veces cuando las cánulas no dan resultado, se adosa, digamos, la arteria a la vena y el sujeto queda con una fístula que se punza para hacer la hemodiálisis. El problema real es la alteración en la integridad de los tegumentos, como ya dijimos. Y el problema potencial serían las infecciones, la sepsis, etc. Acá termina el planteo del proceso de enfermería. Yo no sé, bueno, por supuesto que hay otros pasos y etapas que son importantes, pero me pareció que este era el punto más complejo en el sentido de que nos permite ingresar a este proceso enfermero, y luego lo vamos a ir viendo, que ya lo vieron, en realidad lo deberían haber visto en los distintos casos, y después lo vamos a ver mucho en la práctica. Cuando en la práctica veamos las tres entidades clínicas que vamos a abordar, por supuesto que allí vamos a ver el proceso enfermero en todas sus fases, en todas sus etapas en realidad, porque se llaman etapas, y está compuesta por pasos. Bueno, es todo. Si hay alguna pregunta, las escucho. Una pregunta, profe. ¿Usted no considera que en la parte de la integridad de los tegumentos, la fístula arteriovenosa, un problema potencial puede ser el aneurisma de la pared de la vena? ¿Que ésta se cierre justamente? Mira, yo te diría que siempre que uno va a abordar a un sujeto, lo pueda abordar desde el punto de vista de las necesidades básicas prioritarias y por lo tanto los datos prioritarios y los riesgos prioritarios. Eso no significa que después no se puedan presentar anomalías de cualquier tipo que sean mínimas. Sí, este podría ser una elucubración teórica, pero a mí me parece que tendríamos que empezar pensando en situaciones más abarcativas, que son más comunes a cada uno de los casos. No sé si soy clara. Pero te digo que sí, lo puede producir. Y después tenía otra duda por la parte de hipertensión arterial que decía el problema potencial, el ACV. A mí, desde mi punto de vista, como vimos anteriormente, insuficiencia cardíaca, creo que es el problema potencial que más se podría dar, teniendo en cuenta también el desequilibrio fosfocálcico que la persona tiene. ¿Y cuál es la pregunta? Justamente que en vez de ACV podría ser, para mí me parece, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De una hipertensión arterial? Sí, sí. En ese caso, sí. Yo puse porque es algo grosero. En realidad, el objetivo de esta presentación no es ver minuciosamente la situación clínica del sujeto. El objetivo de mi presentación es que ustedes puedan abordar el proceso enfermero, el procedimiento, que después les va a permitir aplicarlo en cada uno de los sujetos. Hay un aspecto que acá no aparece, que es lo vincular, que es, digamos, lo prioritario, lo más importante, que tiene que ver con el cuidado enfermero. Pero bueno, es simplemente ver, por eso le dije, la intención es objetivar ese proceso enfermero para que ustedes lo vean como un procedimiento y una serie de pasos que, sin lugar a dudas, no tienen nada que ver con la riqueza del cuidado enfermero. Profesora, tengo una pregunta. Sí. En el caso en este caso, por ejemplo, aquí dice, el médico le recomienda a Luisa que se la someta a hemodiálisis 3 veces por semana.
Suponiendo que la paciente, el sujeto, le van a hacer por primera vez esta fístula arteriovenosa. Yo tengo entendido, según he leído, que la fístula arteriovenosa necesita madurar para poder ser utilizada en una hemodiálisis. ¿Qué pasa si no le están funcionando los riñones a este sujeto y no puede esperar para ser filtrada esa sangre para eliminar los tóxicos que digamos que quedan en sangre? ¿Cómo se procede? Seguramente Rosa les va a poder contestar mejor que yo, pero lo que yo sé es que se mantiene la cánula hasta tanto esa fístula madure. Sí, Claro, perdón, sí. ¿cómo es tu nombre? Milo. Milo. Sí. Mira, si hay algún problema, justamente el otro día tuvimos un paciente que ingresó con una fístula arteriovenosa y tuvo un problema porque tenía un problema, una coagulopatía y la fístula se obstruyó. Sí. No se podía usar. Entonces de inmediato le colocan un catéter doble en uno de los vasos por ese femoral. ¿Se cortó? Se cortó, sí. No, se cortó mal. No, justo lo estaba explicando. Ese catéter intravenoso que decía la profe, creo que como va por vasos importantes, creo que es un catéter central más que nada, pero no se usa tanto. Arterio venoso. Así es. Es lo mismo que una fístula, nada más que es un catéter. Hasta tanto se recomponga la situación de la fístula. Si se Bien. Un catéter por detrás del conectadas a la, digamos, los pacientes cuando al hospital es urgente, no hacer la fila en otro momento, se colocan los catéteres y siempre está el riesgo porque el catéter es muy probable que se infecte al cabo de un tiempo. No, digamos, para el tratamiento domiciliario no sirve, tiene que hacerle la fístula. Pero si es una situación de urgencia, o como este caso que yo les estoy comentando, se le coloca un catéter para diálisis. Ese lo coloca el médico, ¿no? Sí, siempre. El médico, el nefrólogo, un terapista también, pero más que nada el servicio de nefrología lo maneja. Claro. Y tiene que tener sus cuidados como cualquier otro, como cualquier cuestión invasiva. Si termina, digamos, los tienen que permeabilizar el médico y la visión del enfermero es, si se sale la curación, curarlo en forma estéril, haciendo un campo, porque es una vía inexorable también que se infecta. Y es fatal, cuando te ingresa un paciente con una infección de catéter, inmediatamente hay que retirarlo, lo tienen que ir a cultivar, y se imaginan con un paciente con que no tiene funcionando el riñón adecuadamente, y si hay que poner antibióticos, claro, tienen que adecuar la dosis de antibiótica a la función renal del sujeto. Y lo sabemos. Evitar toxicidad. Está bien, profe. Entonces, usted me está diciendo que, repitiendo la pregunta, más allá de esto que se puede infectar y demás, si le hacen la fístula arteriovenosa por primera vez, y hay que esperar que eso madure, ¿tiene otro acceso, una vía central, mientras tanto, para hacerle hemodiálisis? ¿O se utiliza esa misma fístula, allá apenas hecha? Tiene que madurar, tiene que pasar un tiempo para poder, es una cirugía, una mini cirugía invasiva. Es como todo, una es arteria y vena, y eso tiene que esperar un tiempo de cicatrización interna, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, el sujeto se va a su casa y tendría que hacer las sesiones de diálisis las veces que le diga el médico, pero no es necesario hacer otra vía. Es un sujeto que va a su casa, que hace su vida normal y va al centro a dializarse 1, 2 veces por semana de acuerdo a cómo esté sus laboratorios. Claro, pero se utiliza esa misma, o sea, repito la pregunta porque no me queda claro, no logro entender eso, no sé si usted ya la está respondiendo, yo estoy interpretando mal, pero o sea que... ¿Qué cosa? Yo estoy preguntando, por ejemplo, yo, supongamos que yo tengo una insuficiencia renal crónica avanzada
y no puedo filtrar mi sangre, ¿está? Y el médico me somete a una cirugía, a una fístula arteriovenosa, hay que dejarla madurar. Pero si hay que dejarla madurar y yo tengo que eliminar igual los elementos tóxicos de la sangre, ¿cómo lo hago? ¿Utilizo esa misma vía apenas hecha? ¿Por dónde? A eso me refiero. Honestamente, con toda sinceridad te diré que no sé cuánto tiempo neto es el que se puede usar, ¿sí? Claro, pero mientras tanto, ¿cómo elimino? Lo que sí ¿Cómo sé filtro es mi que, sangre? claro, no es que te dializan tampoco con esa fístula todos los días. No te dializan, por ahí te hacen una sesión una vez a la semana, y capaz que en una semana está adecuadamente ya lista para usar. Ah, claro, eso ¿Ves? es. Listo, Los entiendo pacientes ahora. los sujetos que van a diálisis no los dializan todos los días. Claro. Las sesiones pueden ser día por medio, dependiendo por eso el estado de salud del La paciente. necesidad. Claro. Claro, el estado de salud, y por eso que es un tratamiento que se hace conjuntamente con la nutricionista, porque de qué vale que yo esté sometiéndome a diálisis, yendo y viniendo, si por ejemplo me desbando y como cualquier cosa. Claro, La con una dieta no la dieta. cuido, porque Claro. el tratamiento incluye también a la nutricionista, incluye lo que con qué tiene que alimentarse el paciente. O sea, es muy Entiendo, importante el gracias. tema de la dieta, muy importante, es fundamental. De nada vale todo el tratamiento, medicación que tome o haga si no se respeta el régimen nutritivo, ¿no? No sirve de nada. Por eso. Perfecto. Bueno, tendríamos, Rosa, ¿qué te parece si completar con tu videíto y así terminamos la clase? ¿Hay alguna otra pregunta? No, hasta ahora ¿Les está quedó claro? Yo tengo una duda sobre sobre los signos y síntomas que se presentan ya en la NET, en la necropatía, en la nefropatía de etapa terminal. Como empieza desde los neurológicos hasta piel y tegumento, es toda una lista de alteraciones por todos los sistemas. Eso yo había visto en una bibliografía de semiología que llama el Argente, que eso se llama como síndrome urémico. ¿Puede ser? ¿Es correcto? ¿O es otra cosa el síndrome urémico? Síndrome urémico hemolítico es la infección que por ahí tienen los niños, sobre todo, por ingestión de determinados gérmenes como la Escherichia coli, que daña el tema del riñón, pero es un proceso infeccioso. El que vos estás diciendo, el que por ahí se ha visto y se ha denunciado por ingestión de alimentos de mal estado o infectados, que afecta el riñón de la criatura. El síndrome urémico hemolítico. Pero bueno, ahí afecta el riñón, pero estamos hablando digamos de otra patología donde hay otros síntomas, bueno. ¿Me entendés? Si no lo atiendes enseguida, el paciente se descompensa y puede morir, pero en sí por la infección. Claro, entonces digamos como que no, el síndrome urémico hemolítico entonces digamos está relacionado. No sé si estaba hablando, yo no leí, lo que había leído no era síndrome urémico hemolítico, sino que solamente síndrome urémico, y mencionaba después de eso los signos y síntomas que se presentan en cada uno de los sistemas, en la NET, hablando en la NET. Bueno, ¿alguien más tiene que hacer alguna pregunta? ¿Les resultó claro? Bueno, Rosa, ¿qué te parece si pasamos el videito? Y bueno, yo me alegro de que estén ustedes hoy con nosotras, ha sido un gusto, nos vamos a encontrar en otras oportunidades, y bueno, adelante. Ya mañana vamos a tener la reunión con el grupo de representantes estudiantiles, ¿sí? Rosa, es todo tuyo. Antes de empezar, bueno, aguarden un segundito. A que Rosa ponga el video, les quiero decir que en este momento voy a dejar de grabar, porque el video que la profesora va a poner es un video con el que no tenemos permiso para reproducirlo en la cantidad de veces que se va a reproducir desde el canal de YouTube. Lo que sí les puedo sugerir para los que vean esto por YouTube y no alcancen a ver el video, es que pueden buscar
videos similares que están disponibles con los permisos que corresponden en relación a los derechos. Así que en este momento voy a detener la grabación.